Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una entrega del canal de Endocrinología al Día con el profe Alejandro Romano. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es básicamente una pequeña revisión de temas sobre incidentaloma adrenal. Recuerden que me pueden escribir a mi correo y solicitarme información al respecto. Y quisiera arrancar al revés, quisiera arrancar por las conclusiones. Entonces debemos recordar que el incidentaloma adrenal, básicamente nosotros nos tenemos que hacer dos preguntas. Uno, debemos preguntarnos si tiene un potencial maligno y en esto el TAC es simple de abdomen es importante porque si tiene menos de 10 unidades Hounsfield, el potencial maligno de esta enfermedad es muy bajo. Y posteriormente, pues dependiendo de esas unidades Hounsfield y esas características del incidentaloma en la tomografía, podemos considerar un TAC con protocolos suprarrenales y ya otros estudios como un PET o una resonancia. Entonces, la primera pregunta siempre es descartar malignidad y la segunda pregunta es evaluar siempre el potencial funcional de un tumor adrenal que se ha encontrado incidentalmente. Para esto tenemos que mirar la historia clínica, el examen físico y básicamente vamos a tener tres pruebas. Vamos a tener un cortisol post-DEXA, que es el estándar para definir el manejo de esta enfermedad, básicamente buscando si el paciente tiene una secreción autónoma de cortisol o un Cushing subclínico, que después les montaré un video acá sobre Cushing subclínico. Mirar las metanefrinas, yo prefiero las metanefrinas en plasma por encima de las metanefrinas urinarias, pero recordar que deben ser fraccionadas y hacer una aldosterona renina, incluyendo posiblemente en aquellos pacientes que no sean hipertensos. Esto se debe hacer en una discusión en un grupo multidisciplinario y cuando se determine que el tumor es no funcionante o benigno, debemos establecer un seguimiento, que tenemos muy poca evidencia con respecto al seguimiento, pero soy de la visión personal que los pacientes deberían tener por lo menos un seguimiento imaginológico en el tiempo. Debemos determinar si el paciente tiene una secreción autónoma de cortisol y posiblemente en el tiempo incremente la prevalencia de secreción autónoma de cortisol, mirar si hay un exceso hormonal o si el tumor es maligno y si confirmamos esto, procedemos a hacer cirugía y si la lesión es indeterminada, hacer más estudios. En este caso, posiblemente tengamos que hacer una remisión temprana en endocrinología para poder hacer un manejo adecuado. Les quiero contarles un caso clínico. Es un hombre de 40 años de edad, sexo masculino, no tiene antecedentes personales importantes, tiene un dolor abdominal tipo cólico y una clínica sugestiva, un cálculo renal. Encontramos una creatinina de 1,3, citoquímico de orina prematuria, la ecografía renal tenía hidronefrosis, se procedió a hacer un URTAC y se encuentra una masa arenal de 3,5 centímetros. De las preguntas que nos podemos hacer en este caso es, ¿requiere adrenalectomía? ¿Sí o no? El paciente requiere un TAC de abdomen simple contrastado con protocolos suprarrenales, requiere catecolaminas en orina 24 horas o requiere un cortisol a las 8 de la mañana. Y posiblemente la pregunta más importante o la respuesta más correcta en este caso es hacer un TAC de abdomen simple y contrastado con protocolos suprarrenales, dado que con el Eurotac no sabemos realmente si es una masa con características de malignidad o no. En cambio, con el TAC de abdomen simple y contrastado nos permite hacer el lavado, mirar las unidades simples y de acuerdo a eso establecer cuál es el manejo que vamos a hacer con este paciente. Miren que las catecolaminas en orina 24 horas hoy no están indicadas. El cortisol 8 AM en este paciente no tendría ninguna utilidad y no tendríamos que operar a este paciente. Recordemos entonces la anatomía de las glándulas suprarrenales. Acá tenemos la glándula suprarrenal izquierda y la vena suprarrenal. Miren que la anatomía de las venas adrenales es distinta. Esto tiene implicaciones para el cateterismo de venas suprarrenales. Acá es como se ve en una imagen en un corte coronal. Acá tenemos debajo del vaso esta glándula suprarrenal y debajo del hígado esta otra glándula suprarrenal. Y en un corte más correcto las podemos ver acá. Miren que este es el riñón y hacia las 11 de reloj donde encontramos esta glándula suprarrenal que tiene una forma de Y invertida y la glándula suprarrenal derecha siempre va a estar en el espacio entre la cura diafragmática y el hígado. Entonces vemos esta rayita acá delgada, acá vemos nuevamente la Y invertida hacia las 11 del riñón. Todo lo que haya entre la cura diafragmática y el hígado va a ser glándula suprarrenal, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que si encontramos una lesión ahí, va a ser una glándula suprarrenal. Esto es tomado de Williams. Recordemos la anatomía o la histología clásica de la glándula suprarrenal. Tenemos la médula suprarrenal, que recordemos que es un tejido distinto, y en la corteza vamos a tener tres zonas que son la reticularis, la fasciculata y la glomerulosa. La glomerulosa produce la aldosterona. Recuerden que glomerulosa es glomérulo, tenemos la aldosterona. La fasciculata sabemos que produce cortisol porque la sigla vieja bioquímicamente el cortisol era la F,
y en las zonas reticulares es donde se van a producir las glándulas, los andrógenos adrenales. Pero miren que es muy difícil separar, realmente no hay una separación clásica de la glomerulosa y la fasciculata, por ende es posible que algunos pacientes que ustedes tengan con hiperaldosteronismo tengan una cosecreción concomitante de cortisol en alguna determinada, en una forma leve, porque no hay una separación pues como clara anatómica, son unas regiones que son interconectadas entre ellas. Entonces, ¿qué es un incidentaloma adrenal? Es una masa adrenal de más de 1 centímetro que la descubrimos cuando hicimos otra prueba y no estamos sospechando una enfermedad suprarrenal. El paciente tenía un cólico, le hicieron un TAC y le encontró una masa suprarrenal. ¿Por qué tenemos que hablar de esta enfermedad? Porque básicamente esto es una enfermedad de la tecnología. Hemos encontrado que a medida que hacemos más estudios encontramos lesiones que son incidentales en estos pacientes. Algunos de estos pacientes van a necesitar cirugía, esto requiere múltiples estudios. Adicionalmente, el incidentaloma suprarrenal se asocia con desenlaces cardiovasculares peores, es una enfermedad que termina siendo costosa. Artículos viejos, miren que esta gráfica la traigo es porque acá el incidentaloma es raro en personas jóvenes, nosotros casi que no encontramos tumores en personas jóvenes y empezamos a encontrar tumores en personas más viejas. El tumor puede ser bilateral hasta en el 10 a 15% de los casos y vamos a encontrar más incidentalomas suprarrenales en pacientes que sean obesos, diabéticos o hipertensos que hay que tener en cuenta. En los estudios de autopsia, que en este artículo de Endocrine Reviews que les recomiendo, revisan esos 23 estudios de una mediana de 948 pacientes y la mediana de prevalencia por autopsias es del 3%. En cambio, por tomografía hay unos 3 estudios con una mediana de 4.000 pacientes y la mediana de prevalencia es de 1.9%. Entonces, como les mencioné ahora, las dos preguntas que yo tengo en un incidentaloma adrenal es si es maligno o si es funcional, y esta es la etiología que tengo yo del incidentaloma adrenal. Puedo tener feocromocitomas, ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas, lesiones muy primarias incluyendo sarcomas, puedo tener quistes, pseudoquistes, puedo tener metástasis en estos pacientes. La hiperplasia nodular me puede causar un incidentaloma adrenal, puedo tener lesiones como mielolipoma. Yo tengo un articulito de diatría y mielolipoma al respecto. Puedo tener pseudomasas, por ejemplo. Una vez nos leyeron un paciente con incidentaloma adrenal y cuando la revisamos era una pseudomasa pues por un páncreas que se extendía mucho hacia la glándula suprarrenal. Y miren, acá tomado este artículo de la doctora Irina Bancos, vemos cómo el adenoma adrenocortical se ve así, acá se ve muy bonito, es una lesión que es redondeada, que es bien delimitada, no tiene características de malignidad. Un carcinoma adrenocortical sí va a ser una masa muy grande. El feocromocitoma puede tener casi que cualquier característica. Acá tenemos metástasis bilaterales, acá tenemos un paciente con sarcoma, un linfoma adrenal, que yo también tengo un reporte de caso de esto con el doctor Alejandro Pinzón sobre linfomas adrenales, una hiperplasia adrenal bilateral en pacientes con hiperplasia adrenal congénita, un ganglioneuroma. Y miren que el mielolipoma característicamente es hipointenso, es menos de 10 unidades Hounsfield, menos de -10 unidades Hounsfield, entonces es por el alto contenido de grasa, entonces es casi hipointenso, hipodenso en una tomografía. En los estudios clínicos, la etiología más frecuente va a ser el adenoma. De estos, la mayoría son no funcionales, seguidos del Cushing y el hiperaldosteronismo. El feocromocitoma va a ser más raro y posteriormente vamos a tener los carcinomas y los metástasis. Pero en las series que operan, pues van a tener otro tipo de enfermedades. La frecuencia de adenomas es menor. Vamos a encontrar más feocromocitomas, carcinomas, mielolipomas, quistes, ganglioneuromas, y esto es básicamente pues porque si operaron el paciente fue por algún síntoma. Este artículo es muy bonito, es de la doctora Irina Bancos, publicado en el Journal of Clinical Endocrinology este año. Y miren que acá vemos que una masa diagnosticada como nueva incidentalmente, yo lo primero que miro es las unidades Hounsfield en un TAC simple. Miren que no tenemos que hacer nada más. Si ese TAC simple es menos de 10 unidades Hounsfield, el riesgo de malignidad y feocromocitoma es del 0%. Y ya dependiendo del tamaño, yo voy a tener un adenoma o una hiperplasia o un mielolipoma, bien sea unas lesiones bilaterales o unilaterales, y entre más grande sea el tumor, posiblemente va a tener hiperplasias o mielolipomas en este contexto. Si es bilateral, pues la causa en estos casos va a ser una hiperplasia. Yo debo evaluar, aparte de las unidades Hounsfield, el contenido lipídico, la homogeneidad, el tamaño del tumor, signos de invasión local. Si ya tengo entre 10 a 20 unidades Hounsfield,
la posibilidad de malignidad y de feocromocitoma es del 2%. Si es de más del 20 unidades Hounsfield, el riesgo de malignidad y feocromocitoma ya se me sube más al 20%. Entonces acá tengo que hacer una tomografía con protocolo de suprarrenales y evaluar muchas otras cosas. Entonces, en estas lesiones indeterminadas que tienen más de 20 unidades Hounsfield, yo voy a tener adenomas en la mayoría de los casos, pero puedo tener hiperplasias, feocromocitomas. Si el tumor es grande, usualmente más de 4 centímetros, vamos a tener carcinomas adrenocorticales y las metástasis pueden ser de cualquier tamaño. Si tengo lesiones bilaterales, puedo tener una hiperplasia bilateral, ya puedo tener adenomas, feocromocitomas. La posibilidad de que un carcinoma adrenocortical sea bilateral, pues es rara. Mire que acá lo tienen separado y las metástasis sí pueden ser bilaterales. Entonces, en carcinoma adrenocortical, esa puede ser una de las causas de malignidad, pero también un paciente que tenga un cáncer primario puede tener una metástasis asociada. Recordemos que obviamente el carcinoma adrenocortical no es una enfermedad muy frecuente. Acá recordar que el tamaño es importante, más de 4 centímetros tenemos que pensar en un carcinoma adrenocortical y casi que de entrada el paciente tiene una indicación quirúrgica. Y miren que en la serie de la Mayo Clinic el 100% de los carcinomas adrenocorticales tenían un tamaño entre 4 a 6 y en Italia el 90% de los carcinomas adrenocorticales es más de 4 centímetros al diagnóstico. En términos generales, como dogma papal, si es una lesión de más de 4 centímetros, la tenemos que mandar a operar. El mielolipoma lo pudiéramos mandar a operar porque la posibilidad de que haga síntomas entre más grande sea existe, pero ahí podemos poner un corte entre 4 a 6 centímetros, por ende sería bueno que no nos remitan a endocrinología y siempre debemos excluir feocromocitoma antes de entrar a una cirugía. Entonces, ¿por qué las imágenes son importantes? Porque la naturaleza lipídica del adenoma me permite inferir que el tumor es benigno. Entonces, si tengo menos de 10 unidades Hounsfield, sabemos que es un tumor con un alto contenido lipídico, por ende es benigno. Y adicionalmente, esos adenomas van a tener un lavado muy rápido del medio de contraste, diferente a un carcinoma adrenocortical o un feocromocitoma que tiene más vascularización. Entonces, el contraste se queda ahí nadando y el lavado es más tardío, por ende, el primer estudio va a ser una tomografía simple. Y miren acá estos de artículos viejos, la sensibilidad y la especificidad. Cuando tengo menos de 10 unidades Hounsfield, la especificidad, mire que es del 100% en estos casos. ¿Qué es el lavado? Vamos a tener en cuenta que el adenoma se va a limpiar rápidamente de ese contraste. Yo voy a tener dos formas de calcular el lavado, que es el absoluto y el lavado relativo. Hay calculadoras en internet donde el radiólogo se mete, pone las unidades Hounsfield y ya de acuerdo a eso sale el reporte del lavado. Y recordar que en términos generales un lavado absoluto más del 60% me indica que es una lesión benigna. Acá tenemos, por ejemplo, un TAC simple donde las unidades Hounsfield son de 32, es decir, es una lesión indeterminada. Posteriormente tenemos un contraste donde las unidades Hounsfield aumentan a 149 y hago un corte tardío a los 10 minutos y miro que las unidades Hounsfield son de 61. En este caso, el paciente tiene un lavado absoluto del 75%, un lavado relativo del 59%, que es compatible con una lesión benigna. Y miren de que de entrada es una lesión muy redondeada, que es una lesión que no sugiere malignidad, pero que sus unidades Hounsfield son indeterminadas y el 30% de los adenomas tienen un pobre contenido lipídico, por ende no consideramos que en estos casos sean de entrada benignos y tenemos que hacer el lavado en estos casos. Un lavado absoluto del 60%, una sensibilidad y especificidad del 100% para adenomas comparado contra carcinoma, feocromocitoma o metástasis, lo mismo que un lavado relativo del 40%. Resonancia es muy buena, debe ser contrastada idealmente, el adenoma se va a lavar rápido, vamos a evaluar la imagen con el recambio lipídico y acá tenemos otros índices que se utilizan para establecer si una lesión es un adenoma. Yo realmente no utilizo de rutina la resonancia, solo en unos casos muy selectos. Acá vemos este adenoma adrenal o esta lesión adrenal con unidades Hounsfield de 25, vemos cómo se ve el cambio en la resonancia. Miren que la resolución anatómica adrenal y la resonancia no es tan bonita, no es tan buena como una tomografía donde sí puedo separar muy bien la glándula suprarrenal. Entonces, la guía europea en pacientes que tengan una malignidad extrarrenal recomiendan hacer un estudio de la malignidad de base y en lesión indeterminada se puede hacer como alternativa a la resonancia, seguimiento con TAC, biopsia o cirugía. Con respecto al PET que tenemos, el PET en nuestro medio para América Latina tiene una dificultad, es que nosotros tenemos enfermedades infecciosas y no todo tumor que capte en el PET
va a ser un carcinoma adrenocortical. Miren acá, por ejemplo, tenemos una hiperplasia renal por un Cushing, tenemos una tuberculosis, un feocromocitoma y un carcinoma adrenocortical, y estas 4 lesiones se están captando en el PET. Recordemos pues que en el caso de Colombia y en países en vías de desarrollo que me estén oyendo, la insuficiencia renal, la principal causa es la infecciosa, empezando por la tuberculosis. En nuestro medio tenemos algunos casos de paracoccidomicosis adrenal también. Acá tenemos una imagen de un adenoma, acá tenemos un feocromocitoma, miren que no tiene tanta densidad y es un tumor muy grande, puede ser un carcinoma adrenocortical. Este es uno de los casos que tuvimos acá en el hospital con un Cushing exagerada, con hipocalemia grave, inclusive con un compromiso neurológico. Las metástasis adrenales usualmente son bilaterales, el PET es positivo, son irregulares, son heterogéneas. Miren pues acá este compromiso en esta glándula suprarrenal bilateral por la metástasis. Y la segunda pregunta que nos hacemos es si es funcional o no. Entonces hacemos feocromocitoma, pues la recomendación antes era en todos los casos, si es menos de 10 unidades Fancy, posiblemente no tengamos que estudiar para feocromocitoma. No se recomienda ni catecolaminas, ni ácido vanilmandélico, ni cromogranina A, metanefrinas, en orina o en plasma, lo que ustedes quieran. Posiblemente sea mejor es en plasma, eso sí, sí son fraccionadas. Hiperaldo está interrogado solo en hipertensos, habría que hacer aldosterona en plasma de actividad de renina, hacer la relación, pero posiblemente tengamos casos de hiperaldosteronismo normotensivo o hiperaldosteronismo subclínico. Posiblemente lo que sea más importante estudiar es una secreción autónoma de cortisol. Como ya les dije, posteriormente voy a grabar una charla sobre secreción autónoma de cortisol. Usualmente en el contexto de incidentaloma adrenal es lo que llamamos subclínico, pero puede ser asociado a hipertensión, a diabetes, a fracturas vertebrales, y hay un incremento en el riesgo cardiovascular. Puede tener o no estigmas clínicos, y la pregunta de los estudios. Típicamente en Cushing tenemos que hacer estudios de cortisoluria, cortisol postdexa, cortisol salivar, cortisol 11 PM. Posiblemente esto no tenga ninguna utilidad en el caso de un incidentaloma adrenal, y el estándar es el test de supresión con dexametasona, que damos dexametasona 1 miligramo a las 11 de la noche y medimos el cortisol 8 AM. En México hay disponibilidad de tabletas de dexametasona de 0,5. En Colombia no tenemos tabletas de 0,5, solo tenemos tabletas de 0,75. Entonces, para los colegas de México, por favor, mándenos las tableticas de dexametasona de 0,5. Entonces, ¿yo qué hago? Hago con tableta y media de dexametasona de 0,75. Y tengo 3 valores. Si es menos de 1,8 microgramos por decilitro el cortisol 8 AM, descarto el Cushing. Si es más de 5, confirmo una secreción autónoma de cortisol, y entre 1,8 a 5 es una posible secreción autónoma de cortisol. ¿Qué nos recomienda la guía europea, que yo creo que la debemos o se debe actualizar en los próximos años? Es esto: si yo tengo un cortisol menos de 1,8 con DEXA, pues obviamente el paciente es poco posible que tenga comorbilidades, no se recomienda cirugía y no tendríamos que hacer seguimiento. Si el paciente tiene comorbilidades, tampoco se recomienda la cirugía y seguimiento. Yo creo que sí tendríamos que hacer un seguimiento, porque los estudios demuestran que entre más tiempo tenga el paciente en seguimiento, mayor es la probabilidad de una secreción autónoma de cortisol. Si está entre 1,8 a 5 y no tiene comorbilidades, no se recomienda cirugía ni seguimiento. Si tiene comorbilidades, es posible pensar en alguna cirugía, el paciente sí requeriría seguimiento. Si el cortisol postdexa es más de 5 y no tiene comorbilidades, en algunos casos tendríamos que hacer cirugía, claramente requieren seguimiento. Yo, una de las pacientes que tengo, que es personal del área de la salud de uno de los hospitales de salud mental de nuestro país, la paciente no tiene nada de comorbilidades, llevamos 5 años de seguimiento, un cortisol postdexa claramente mayor de 5, y llevamos cerca de 5 años con ella aguantándonos cirugía. Pero si el paciente tiene comorbilidades, posiblemente sí tengamos que hacer cirugía y hacer seguimiento en estos casos. Con respecto al seguimiento, la evidencia es limitada y no tenemos desenlaces fuertes ausentes. Entonces, como conclusión, podemos mencionar lo que les decía al principio. Tenemos una primera pregunta, que es descartar malignidad, y una segunda pregunta, que es evaluar la funcionalidad. Y yo creo que en grupos multidisciplinarios, en grupos donde nos dediquemos a glándula suprarrenal, podemos definir cuál es el mejor manejo para estos pacientes. Les agradezco mucho por haberme oído. Por favor, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y la campanita. Si les gusta este video, por favor, denle like y me escriben al correo si necesitan alguna información adicional. Les agradezco mucho por oírme y estar vinculados a mi canal. Mil y mil gracias.